Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la evaluación virtual, orígenes y software libre. Miren, en mi mano tengo este plumón. A mis espaldas tengo una pizarra. El plumón y la pizarra ha sido lo que tradicionalmente se ha llevado a cabo para la enseñanza. Bueno, si hablamos de estos 2 años de pandemia, o antes de la pandemia, desde el 2019 para atrás, ha sido la forma tradicional de llevar a cabo el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y con ello vienen las famosas evaluaciones que también son tradicionales. Una evaluación de una hoja, 2 hojas, 3 hojas, con preguntas de selección múltiple o de desarrollo o preguntas abiertas, donde solamente hay que desarrollar, bueno, en mi caso de matemática, donde hay que mostrar los procedimientos, pero a través de una hoja escrita, con un tiempo y con el profesor vigilando la evaluación o la prueba. Sabemos que la tecnología avanza a pasos agigantados y ese avance tiene que ver mucho con la educación. Y aquí entra a jugar un papel muy importante la evaluación virtual. La tecnología avanza, pero también existen personas que se niegan a aceptar ese avance. Hay personas que se niegan a los cambios. Digo entre esas personas, profesores, directivos, miembros de universidades que tienen que ver con ellas y que muchas veces no dejan que esta tecnología se inserte completamente. En mi caso, hasta el año 2019, como les decía recién, la forma de enseñar era a través de una pizarra, un plumón. La forma de evaluar era a través de una hoja escrita con los estudiantes aquí sentados en esta sala o en cualquiera de las salas que hay en esta institución y no se salía de ahí. Sin embargo, la llegada de la pandemia, que vino a cambiar todas nuestras formas de vivir, nuestra forma de desenvolvernos, trajo consigo a la tecnología que, si bien antes de la pandemia ya estaba activa, en esta etapa se desarrolló mucho más. En mi caso, tuvimos que volvernos netamente tecnológicos, tuvimos que cambiar una sala de clases por una clase por videoconferencia, aunque sabemos que hacer una clase por videoconferencia no es una educación virtual, sino que es reemplazar a lo que se hacía presencialmente. Pero aparecieron muchas cosas que esta pandemia trajo para poder despertar, ¿cierto? Para poder salir de lo tradicional. Bueno, los orígenes se centran en la educación a distancia, esto que obviamente eso no era un secreto para nadie. Claramente que con la pandemia esto se masificó más, pero es una alternativa de llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje sin que esto afecte o baje el nivel de los estudiantes o que baje el nivel que el profesor o la institución tiene que entregar. Entonces, en base a eso, podemos trabajar con muchas cosas que son parte de esta tecnología que, como les dije recién, avanza a pasos agigantados y ese avance se ha introducido, se ha calado en la educación. Existen miles de software o TICs para poder trabajar en esta virtualidad, porque no podemos negar que tarde o temprano esta virtualidad se va a apoderar y quizás la presencialidad ya no sea necesaria. ¿Qué, qué software o qué plataformas podemos nosotros ocupar para trabajar en la educación virtual? Bueno, en mi caso voy a referirme a el aula virtual, al Moodle, donde en esa aula virtual existen los cuestionarios, los foros, las tareas, los glosarios, las wikis, etcétera, etcétera.
que son formas alternativas de poder evaluar y que no necesariamente el estudiante tiene que estar en un aula de clases con el profesor al lado. Claramente el aprendizaje tiene o debe ser igual que si estuviera de forma presencial y la evaluación debe tener la misma dificultad si es que estuviera presencial. Otra forma de trabajar es el Kahoot, que bueno, yo lo ocupo mucho en las clases, no solamente para evaluar, sino que también lo ocupo en las clases, porque recordemos que la evaluación es constante, la calificación es lo que se va dando por tiempos, pero la evaluación es constante. Entonces el Kahoot es una herramienta lúdica que permite al profesor crear preguntas tipo exámenes, verdadero o falso, selección múltiple, y no solamente lo usa para jugar, sino que también lo puede usar para calificar. Ahora, ¿qué tiene que hacer el profesor para poder trabajar con Kahoot? Solamente registrarse y puede crear estos cuestionarios o estas evaluaciones para que los estudiantes la puedan desarrollar. No necesariamente tiene que estar en una sala, bueno, en este caso yo en presencialidad y ahora volvemos, estoy aplicando Kahoot, pero también eso lo puedo hacer a distancia, como lo hice el año 2020 y 2021, que claramente no fue una educación virtual 100%, porque estaba usando Microsoft Teams para poder dar las clases por videoconferencia. Pero ya tenemos un indicio de que esas herramientas son alternativas para llevar a cabo una educación de calidad y un aprendizaje muy significativo. ¿Cuál otra herramienta podemos ocupar? Socrative, que es muy parecido al Kahoot, que se pueden hacer quiz, se pueden hacer controles, se pueden hacer juegos, y que el estudiante también puede ver estas evaluaciones o él puede entregar sus conocimientos sin ser sometido a lo mejor a la presión de una evaluación escrita. Generalmente aquí en Chile le tienen mucho respeto a esas evaluaciones. Pero yo les digo, la tecnología se va a apoderar cada vez más de la educación, hasta que en un momento vamos a tener que, si esto sigue avanzando y que me gustaría así que fuera, vamos a tener que hacer una educación virtual, porque ya no va a ser necesario que el profesor esté en la sala. Vamos a tener que hacer una educación virtual, porque ya no va a ser necesario que el profesor esté en la sala. El profesor antes era el que mandaba, el que decía lo que había que hacer, pero hoy en día el profesor se convierte en un guía. Entonces es muy importante que tengamos presente que la evaluación virtual, junto con la educación virtual, deben tomar un protagonismo. Nombré recién al aula virtual, Kahoot, Sócrates, Menti, entre muchos más. Pero salgámonos de ese método tradicional. Dejemos que la tecnología nos entre en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y que podamos innovar. Innovar significa avanzar. Ya no volvamos a los tiempos de las cavernas, donde solamente una evaluación de papel y lápiz, o donde solamente este plumón y esta pizarra eran las únicas formas de poder aprender. Claramente que la exigencia no va a bajar, el nivel tampoco. El profesor va a seguir haciendo su, su tarea o va a cumplir su misión como siempre lo ha hecho. Pero dejemos que los estudiantes nos muestren sus talentos. Dejemos que los estudiantes puedan aprender de otra forma que no sea la tradicional. Dejemos que el estudiante se exprese. Flexibilicemos, democraticemos la educación, porque así vamos a llegar lejos. Vamos a mostrar que podemos tener muchas alternativas de trabajar con los estudiantes y sobre todo en mi caso, que las matemáticas siempre han sido resistentes. Pero en estos 2 años de pandemia a mí me sirvió de mucho para poder trabajar. Porque como les digo, ocupé el Sócrates, ocupé el Kahoot, ocupé el aula virtual, bueno, lo sigo ocupando ahora en presencialidad, pero
En la pandemia eso se intensificó más. Sigamos trabajando por esta educación virtual para que nuestros estudiantes también tengan la posibilidad de mostrarnos lo que ellos valen. Que estén muy bien, muchas gracias y agradecer a la doctora Milagros por que en este curso nos ha enseñado muchas cosas de las cuales yo tampoco sabía. Muchas gracias. Que la educación virtual siga, siga y finalmente se apodere de todos nosotros. No hay que tenerle miedo a algo desconocido. No hay que tenerle miedo a algo que está, como se dice, escrito en un papel, en una pizarra. Ni siquiera hay que tenerle miedo a la tecnología, porque el celular es una tecnología. Y hay muchas cosas más que podemos utilizar. Muchas gracias.